les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Saben que hoy vamos a contar con la visita, la verdad que ilustre se podría decir, de un profesor español que viene a dar unas conferencias en nuestro país. Vamos a aprovecharlo, su especialidad son ciencias políticas, pero está muy interiorizado con los conflictos en Medio Oriente y vamos a aprovechar para hablar de los últimos atentados en Barcelona. Pero antes, si me permiten, tenemos un móvil en directo en este momento con el senador Pedro Bordaberry. Como sabrán, propuso un proyecto de ley que pretende ponerle impuestos a la marihuana legal, ¿verdad? Vamos a ver desde qué lugar lo está haciendo, si exclusivamente desde un aspecto tributario, como podría ser el impuesto que tiene cualquier otro producto, por ejemplo el cigarrillo, o si hay alguna otra motivación detrás. Claro, uno se hace muchas preguntas. Tiene mucho sentido por un lado y por otro, me imagino que estarán celebrando los narcotraficantes ante la eventualidad de que por ser ahora más cara o suba de precio, la gente termine yendo una vez más a las bocas y no a las farmacias. Pero tal vez eso sea muy hasta infantil pensarlo. De verdad que no lo sabemos. Vamos a conversar con el senador que está con Diego Travieso en este momento. Muy buenas tardes para los dos. Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Estamos con el senador Pedro Bordaberry, quien presentó este proyecto que además también habla de quitarle el subsidio a la cerveza, que no es un dato menor que también vamos a hablar. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Victoria? Muy bien, gracias. Vamos a arrancar primero por la marihuana, si te parece, claro. Victoria. ¿Cómo es este impuesto que se quiere ponerle a la marihuana legal? ¿Si es el mismo al del cigarrillo o tiene alguna modificación? No, es el mismo impuesto que tiene el cigarrillo. Es el mismo impuesto que tiene el cigarrillo, se le pone a la marihuana. Porque lo que no tenemos que olvidar de algo, y es que la venta de la marihuana nos está costando a los uruguayos. Hicimos una institución para eso, hay una campaña publicitaria también funcionando y bueno, obviamente todo eso tiene un costo, estamos pagando para que se venda la marihuana, más allá de lo que cobran los farmacéuticos por venderla. Y se pone ese impuesto que es equipararlo al cigarrillo, y también obviamente ponemos que el destino de ese impuesto sea la atención a adictos a la droga, no solamente a la marihuana, sino a la droga, ¿no? Hay tres opciones para conseguir marihuana. ¿Cuál es el caso de los autocultivadores y cuál es el caso del club canábico? Sí, la propuesta de ley lo que tiene es una parte que es obviamente la venta, que es lo más fácil de grabar, y en el caso de los clubes canábicos y en el caso de los autocultivadores se establece un ficto. Eso se tiene que registrar, pueden plantar hasta tantas plantas, pueden tener hasta tantos miembros y obviamente en base a eso se establece un ficto que se paga sobre un ficto porque es imposible sino controlarlo. Es algo que se hace en muchos impuestos también. Victoria, te estamos escuchando. Sí, sobre esto último después le voy a hacer una pregunta, pero antes, al equiparar el cigarrillo con la marihuana, ¿no? Desde el lugar en que se está pensando el impuesto, suena lógico, porque un producto no va a tener impuesto y otro sí, ahí no habría demasiado debate, por lo menos desde un punto de vista, si se quiere, tributario y hasta de salud pública, los dos hacen daño en teoría, ¿no? Bien, ahora, había otro aspecto en la ley de la marihuana y era el que remite a la seguridad pública, es decir, poder luchar contra el narcotráfico. Poner un impuesto no tentaría contra ese otro aspecto de la razón de ser, de la regulación de la venta y comercialización de la marihuana. Yo nunca creí en ese argumento. Ese es el argumento que usaron para legalizarla y armar todo esto. Es decir, vamos a vender marihuana legal y entonces así nos compran a nosotros y no le compran a los narcotraficantes. Pero eso, para empezar, no soluciona nada. En primer lugar, porque si uno baja el precio o pone un precio, los narcotraficantes se van a poner por debajo del precio. Eso es evidente. O si lo sube, de repente van a tener un poquito más de dinero. Pero me pregunto, los menores de 18 años, ¿dónde están yendo a comprar? Porque no pueden comprar en las farmacias, porque no pueden ser miembros de los clubes. ¿Qué están haciendo? Las otras drogas, ¿qué está pasando? O sea, en realidad ese es un argumento que para mí es falaz, por donde se le vea. No es cierto. Pero además no nos olvidemos que si el objetivo era justamente combatir el consumo de la marihuana, ¿qué es lo que está pasando hoy? Combatir el narcotráfico. Uno ve los avisos, esto... Que no es lo mismo que combatir el consumo. No, porque yo creo que ahí está donde está el problema. Consumir el cigarrillo, tabaco,
consumir marihuana, consumir en exceso alcohol, está mal, es malo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El Estado tiene que tener una política para tratar de reducirlo. Si uno va a la ley de la marihuana, el capítulo que yo voté es que el Estado va a tener que hacer campañas educativas para que no se consuma. Esa primera finalidad en la que yo estoy de acuerdo, obviamente, no es lo que tenemos hoy. Fíjate las discusiones que se han dado. Qué lindo que es el sobrecito en que se vende la marihuana. La campaña esta que se ve en la televisión habla que la marihuana tiene un daño y enseguida dicen qué bueno que está regulado. Hasta la discusión pública fue, ¿pega o no pega la marihuana estatal? Y por suerte parece que pega mucho. Entonces, en realidad, ¿estamos realmente tratando de que se consuma menos, reduciéndole el negocio a los narcotraficantes? ¿O en realidad lo que hemos hecho es, hemos fomentado el consumo de la marihuana? Hay 12.000 y pico de personas inscriptas en las farmacias que hacen colas durante horas y resulta que el yogur paga impuestos y la marihuana no. Explíquenmelo. ¿Dónde está la prioridad? Es una locura. Ponemos 36 millones de dólares por año para subsidiar la cerveza. Subsidiamos la cerveza, no le ponemos impuestos a la marihuana que nos cuesta plata y no tenemos plata para las escuelas. Como estamos en la ley de rendición de cuentas, tenemos que priorizar. No, se le yo quitó creo que la forma de justamente priorizar es equiparar esto, ¿no? al subsidio de la cerveza, ¿no? Ahora está hecho el cálculo en números de, bueno, sí. cómo va, o el efecto que va a tener sobre la mano de obra Sí. que se va a reducir, en el caso de la cerveza, a quitar el subsidio, con lo que va a costar importar o consumir cerveza importada, con lo que de verdad se puede traducir en dineros que vayan a la educación, por ejemplo, que es el caso de lo que se propone para la cerveza. Es como cuando administras tu casa, Victoria. Obviamente que todos queremos comprar una cantidad de cosas, pero tenemos que tomar opciones. Primero tenemos que pagar la cuenta del almacén o del supermercado, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, es decir, hay determinadas opciones que tenemos que tomar. Después llegamos, se puede pagar el cable o se compra el televisor. Ahora, esto es lo mismo, el Estado, ¿qué es lo esencial? Y bueno, lo esencial obviamente que pasa por las políticas de trabajo, que pasa por la educación, que pasa por la salud. Y obviamente que es ahí donde tiene que ir el dinero. Ahora, tiene que ser subsidiar la producción de cerveza. 12 millones de dólares ahora van a dejar de ir a la cerveza y van a ir al hospital de clínicas. ¿Es una buena decisión? Claro. Y decime, ¿y los otros 24 de los 36 que poníamos van a seguir yendo a subsidiar la cerveza? No, subí el precio de la cerveza y que quiera tomar cerveza que la pague más cara. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se...? No. Bien, pero ¿por qué no se incluye, por ejemplo, también el tema del vino, ¿no? Que si bien hay una ley, creo que no llega nunca a terminar de implementarse el tema del vino. No sé si será presión de bodegueros o de prioridades de producción del país. Disculpame, al vino no lo subsidian. No, digo los impuestos. A lo único que subsidian es a la cerveza. Sí, digo los impuestos. Obviamente lo que subsidian es decir, en el caso de la cerveza, no es una discusión sobre impuestos, es una discusión que le ponemos plata. Sí, está clara dinero, la diferencia, senador. Sacamos y se lo damos. En el caso del vino, no. En el caso del vino paga sus impuestos, como los paga todo el mundo. Pero no le damos plata al vino. Sería una locura. Esta es la locura del Uruguay, que tiene mal las prioridades. ¿La prioridad cuál es? ¿La educación? Sí. ¿La salud? Sí. ¿El trabajo? Sí. ¿O es la marihuana y el alcohol? No, eso no es una prioridad. Es una prioridad para que no se consuma en exceso, para que no nos cause daño a los jóvenes y a todos. Eso debiera ser la política. Yo creo que acá hay un problema. De repente a mí me pasa que a veces me parece que estoy hablando en otra sintonía, pero bueno, yo creo que eso tiene que ser las prioridades, ¿no? Esto del impuesto Justo a la marihuana, tal vez yo no lo recuerde bien, pero no estuvo en las discusiones o en el debate original, o sí y no se tomó. Porque también la pregunta es por qué ahora este proyecto de ley, cuando la rendición de cuentas ya se está cerrando, ya hay un no de prosecretario. Como que, de verdad, ¿qué se va a poder hacer con este proyecto de ley? Y bueno, obviamente, cuando se discutió en su momento se dijo que se iba a pagar impuestos.
y después resolvieron no ponerle impuestos. Y ese es el primer tema. O sea, lo primero es eso. Cuando se discutió dijeron, sí, va a pagar impuestos, ahora no paga. Pero acordate la cantidad de improvisaciones que hubo en el tema de la marihuana. De entrada dijeron que iba a plantar la marihuana el ejército. De entrada dijeron que a cada uno le iban a dar cigarrillos y le iban a pedir las colillas para que no vendieran la marihuana que retiraban. Esto ha sido un cúmulo de improvisaciones tremendo. Y de entrada dijeron que le iban a poner impuestos y no le pusieron. Entonces, como no le pusieron y ahora estamos buscando dinero para las escuelas y estamos buscando dinero para los tratamientos de los adictos, ¿qué es lo que digo? Mirá, che, acá hay dinero para destinar a esto. Saquémosle el subsidio del alcohol, pongámosle impuesto a la marihuana y consigamos dinero para las escuelas, porque estamos discutiendo la ley de rendición de cuentas y como tú haces en tu casa y yo también, uno tiene que hacer las prioridades en el presupuesto del Estado y las prioridades tienen que ser estas, creo yo. Pero bueno, el riesgo de que seguro me van a decir que no, porque parece que seguro me van a decir que no, porque parece ser que la marihuana es la revolución. Claro. Ahora es marihuana para todos, y entonces yo no estoy de acuerdo, y pongámosle impuesto a la marihuana y tratemos de que se consuma menos, que es lo que tenemos que hacer. Bien, y ante la posibilidad de que por un impuesto que encarezca el producto, bueno, el consumidor termine volviendo a la boca en vez de ir a la farmacia, o en vez de autocultivar, o en vez de ser miembro de un club, ¿lo ve real? ¿Quién sabe eso? Bueno, el 40% de los consumidores hoy están comprando en farmacia. Ese es el dato que se tiene a partir de la implementación de la ley. Está bien. ¿Y dónde está el estudio de mercado que dice que el costo, estos van allí, que hay elasticidad en la demanda, que el precio es este? ¿Dónde salió? ¿Dónde hay? Porque yo puedo decir, bueno, competitivo mire, tiene que ser con el narcotráfico, si no, no tendría sentido. Está bien, pero ¿dónde está la estadística de cuánto lo cobra el narcotráfico? Porque ¿qué va a hacer el narcotráfico? Se va a ubicar abajo del precio que cobre el Estado. Y sí hay que cobrar, y así pasa lo mismo con el contrabando. ¿Qué pasa con los cigarrillos? Le pones impuestos y bueno, y algunos compran de contrabando. El problema no es el precio que vos ponés, el problema es que vos tenés que combatir a los narcotraficantes para que no vendan. Ese es tu precio. Lo que el Estado dice, renuncia a combatirlos y dice, no, voy a poner este precio para que compren acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a robar bancos para que el Estado los roba para que no los puedan robar los rapiñeros? No se puede renunciar a ejercer la función del Estado. Combata a los narcotraficantes y no se ponga a vender droga. Ese es el tema de fondo, ¿no? Senador, muchas gracias por este tiempo. Vamos a debatirlo aquí en el panel. ¿De verdad nunca más candidato? No, eso seguro, sí. Estoy trabajando hasta el 2020, que para eso me pagaron. ¿Y dónde va a estar en el 2020, justamente, febrero? Y no sé, estoy buscando trabajo, así que si sabe de algo, de repente puedo ir de panelista al programa suyo. No se olvide de uno. Bienvenido siempre, claro. Fernando Amado sumó resto al Partido Colorado, senador. No, yo ya, como no voy a participar, no hablo de esas cosas. Que hablen los que van a participar en las elecciones, yo no. Pero no va ni siquiera a, digamos, hacerle la banca a algún candidato que a usted le guste desde la interna, ¿tampoco? No. Si uno dice que no va, no puede hacerlo a medias. Va a ser así. Bien. Muchas gracias, senador. Gracias a usted. Chao. Entonces, volviendo al tema de la marihuana. ¿Qué les parece la propuesta? ¿Tiene sentido o no tiene sentido que pague impuestos como paga cualquier otro producto? A mí me parece que la marihuana es un tema y la cerveza es otro. Yo con la cerveza me parece perfecto, hay que sacarle todo el subsidio. Sí, exacto. Separemos los tantos. Bien. El tema de marihuana, vos lo planteabas, Victoria, es decir, lo que se intentaba era sacar a los consumidores del narcotráfico. 40% de la gente lo está haciendo. Si subiese el precio, los narcotraficantes no van a bajar. Es decir, no van a bajar el precio, pues no deja de ser negocio. Me parece que Pedro lo que está haciendo es, ve las estadísticas, 70% de la gente está en contra de la legalización, se sube al carro ese y propone algo. ¿Para qué si no va a ser candidato? ¿Para qué gana? ¿Cuál sería el interés de Pedro Bordaberry hoy de sumar votos? No toma, no fuma ni consume marihuana, de eso doy fe. Entonces, y algún rédito político quiere sacar. ¿Cuál? Si no va a ser más candidato. No importa, a él le gusta estar en el candelero. ¿Alguien está de acuerdo? No, yo creo que el enfoque, respeto la posición de Alfredo, pero yo creo que esto tiene, más allá de cuál puede ser la intención de él, en fin, eso es una cosa personal de él,
Pero yo creo que me parece que hay que analizarlo desde el punto de vista técnico. ¿Cuál es el impacto que tiene un impuesto cuando se aplica a determinado bien o servicio? Eso es lo que hay que analizar, porque el concepto ese de usar el impuesto como una herramienta para obtener determinada finalidad es un concepto que ya está en retirada. Es decir, hoy los economistas y la gente que se dedica a estas cosas ve el impuesto como una forma de recaudar dinero para atender las obligaciones del Estado. ¿Sí? Eso de agarrar y decir, bueno, yo le pongo un impuesto a tal porque entonces saco la plata de acá y se la doy a fulano. Y le pongo un impuesto a este porque se la doy a fulano. Eso no funciona en el mundo moderno, ¿no? No es así como funciona porque el cálculo, cuando se hace un cálculo así, falla por la base. ¿Por qué? Porque él calcula, por ejemplo, digo él porque es la propuesta que se acaba de presentar. Bueno, si tanta gente fuma marihuana y yo le pongo un impuesto de tanto, voy a recaudar X. Bueno, muy bien. ¿Sabe lo que pasa? No va a recaudar X. Porque el consumo de la marihuana, la decisión de comprar la marihuana está muy vinculada al precio. Si el precio está por encima, digamos, de lo que uno puede conseguir en el mercado, va a ir a otro lado. Entonces ese cálculo es, bueno, yo agarro esa plata de la marihuana y la pongo para, no sé, la educación. Y la gente que está esperando la plata de la educación dice, che, ¿dónde está la plata? Bien, Bueno, la gente está con el que no consume marihuana y consume yogur, por seguir con el ejemplo que planteaba el senador? No hay ahí un punto, a ver, pará, yo tengo que pagar impuesto por este yogur y resulta que de golpe el que consume marihuana no paga nada, solo un precio de costo. Hay una base equivocada. Acá no estamos hablando de que el Estado pierde plata por esto. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero los números son números. De los 187 pesos que salen los 5 gramos, un porcentaje bastante alto va para las empresas, un porcentaje se lo quedan los farmacéuticos y unos 30 pesos va para el IRCA. El IRCA estaría recaudando unos 4 millones de dólares si las ventas son las que estimaban al principio. Creo que las ventas son mayores a las estimadas. Esto es el IRCA. Y también está previsto, como él lo mencionaba hoy, está previsto que estos 4 millones de dólares que se recauden o más vayan para las políticas para evitar o combatir el consumo de drogas. Entonces me parece que la cuestión de Bordaberry, ya sea porque no va a ser candidato o porque la lógica que él encarna no es la lógica del proyecto, es demagógica. Si él piensa como piensa, lo que tiene que hacer es presentar un proyecto para derogar la venta de marihuana, no para ponerle impuestos. Bueno, no, él plantea desestimular, porque para él en el espíritu de la ley hay un fomento al consumo. Pero además él lo equipara al cigarrillo. No es lo mismo. El cigarrillo lo producen los privados. Aquí nos guste o no, nos hemos enfrascado en un experimento que es que el cigarrillo lo produce, los gramos, el Estado. Dos o tres conceptos bien breves. Primero, el peligro de abordar todos estos temas es entreverar temas, justamente, que siempre resulta muy tentador, ¿verdad? Porque, qué sé yo, de pronto tenemos como sociedad que discutir si está bien o mal que el yogur tenga impuestos. En todo caso, vamos directo a la propuesta del senador, con respecto a la marihuana y el impuesto. Hablo de lo que hablo porque el senador lo dijo, no lo traje yo de mi casa. En todo caso, si hay que sacarle impuesto al yogur, va más allá o no de la marihuana. Yo creo que es de recibo la pregunta yo creo que sí, que es de recibo, estudiémosla, pero el riesgo es ingresar a ese tema por puertas laterales que para mi gusto son equivocadas. Si falta plata para las escuelas, obviamente no es por la marihuana, así que es generar falsas contradicciones. Y en cuanto a dónde van a comprar los menores de 18 años, es cierto, probablemente tengan que seguir yendo a una boca, no lo sé. Lo que sí es cierto es que también los menores de 18 años compran alcohol y compran cigarrillos, ¿verdad? No es una cuestión que ahora nace con la marihuana. De todas maneras, yo por principio siempre estoy dispuesto a discutir todos los temas. Pero cuidado, ojo con querer discutir un tema y en realidad lo que se quiere decir es que no me gusta la ley. Hay un dato que no es menor, se bajó otra farmacia, en Montevideo quedan solo 2 vendiendo. Entonces, si además de no tener lugares donde comprar, le subimos el precio, fracasa el proyecto, ¿no? El proyecto era para combatir el narcotráfico, que fue improvisado y todo eso, estoy de acuerdo con Pedro, fue muy improvisado, pero se llegó a lo que se llegó ahora, supongo que se va a salir el tema bancario, y me parece que ponerle impuesto iría contra el espíritu de haber... Y aparte, esto compete a una minoría de los uruguayos. La mayoría de los uruguayos no fumamos ni nos preocupa. Aunque no haya sido la intención de la ley, ¿coincidís o no en que puede haber habido una suerte de fomento implícito del consumo? No vimos las hordas de gente. La encuesta de claro, la encuesta. Sí, hagamos una pausa subió. entonces y cuando regresemos, bueno, dejamos este tema así, que no hay mucho más para agregar. Estaba la palabra del senador, las opiniones de ustedes. Y después de la pausa vamos con nuestro invitado a hablar justamente de asuntos internacionales, pero que cada vez nos son menos lejanos y menos ajenos. Ya venimos.